Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte sobre el video de El Aguante de la canción de Calle 13, donde se muestran, cuentan algunos hechos trágicos, la mayoría, ya que son situaciones que la humanidad ha tenido que soportar en algún momento de su historia, y allí se nombran muertes, guerras, conflictos, pueden ser también algunos desastres naturales, diferentes situaciones donde la humanidad en algún momento tuvo que aguantar algo. Así que eso, los dejo con la segunda parte. Muchas gracias si ya vieron la primera, ahora esperaban la continuación, o si llegaron directamente a este, les dejo ahí también enlazada la primera parte por si quieren verla. Así que eso, muchas gracias y vamos con el video. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Aquí realmente queda corto, o sea, claro, fueron mucho más los centros tanto de concentración, tránsito, exterminio, de trabajo, etcétera, que hubo en Alemania. Y ojo, solo hablando de la Alemania N, porque en realidad ha habido campos de concentración en muchos sitios más. Normalmente cada dictadura suele tener el propio para sus opositores. Pasó en la dictadura latinoamericana, la Unión Soviética, en Japón, demasiado. Solo que los alemanes sí lo llevaron a un nivel ya extremo. Era tanto que estos campos se crean porque no tenían la capacidad para matar tanta gente al mismo tiempo. Matar con una bala era muy lento para lo que ellos querían. Realmente una lamentable situación. Que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Quedémonos con el agente naranja y una vez más el baluarte de la democracia mostrando su otra cara. Este es un defoliante que sirve para sacarle las hojas a las plantas. Fue usado en la guerra de Vietnam por Estados Unidos entre 1962 y 1971. Como decía, para sacar las hojas a las plantas y deforestar las densas selvas vietnamitas para así tener más control de las tropas del Vietcong. Se realizaron más de 6.000 misiones con uso de este componente. 45.677.937 litros fueron rociados. Lo que debieron aguantar la población de Vietnam fue terrible, doloroso y con secuelas hasta el día de hoy. Esto primero se muestra como un acné por el cloro que contiene y luego comienza a penetrar afectando los órganos, especialmente el hígado. También tiene un efecto teratogénico, es decir, ataca al feto dentro del útero, incluso generaciones después. Se estima entre 2 y 4 millones de personas han sido afectadas por efectos tardíos. Esto significa que los bebés nacen con deformaciones, labio leporino, paladar hundido, hendidura de la columna, deficiencia, trastorno nervioso, diabetes o Parkinson. ¿Y quién creó esto? Pues Dow Chemical y Monsanto, entre otras. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica. Bueno, aquí como chileno, algunas personas de Argentina, muy pocas me imagino, pensarán, traidor. No, amigo, no somos traidores. De partida porque en ambos países habían dictaduras, así que ni siquiera se puede decir que ambos pueblos lo eligieron. Y Pinochet sí ayuda a Inglaterra. Acto de traición quizás por ser países hermanos. Pero recordar también que fue Galtieri quien dijo que saquen el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora porque después les toca a ellos para atacar a Chile. O sea, tampoco había mucha hermandad que digamos del otro lado. Pero ya, fue algo que pasó hace tanto tiempo, fue algo que donde los de ahora no tenemos culpa y así pasó nomás. Bueno, yo creo que aquí lo lamentable y que tuvo que aguantar en este caso Argentina fue esa tremenda tragedia humana que inicia bien para ellos un 6 de abril de 1982, pasada la medianoche, llegando el primer destacamento de soldados argentinos a la isla, sumándose más durante la mañana. El gobernador, puesto por los británicos, asume la rendición ya que las pocas tropas que tenían nada podían hacer. Celebración en Argentina. El Reino Unido, luego de enterarse, no lo toma nada bien que se le quite parte de su territorio, así que comienzan a planear el contraataque. 127 buques ya tomaban rumbo. Desde Argentina se pensaba una neutralidad de Estados Unidos que no pasó, ya que terminan apoyando al Reino Unido, por ejemplo, con valiosa información satelital que les sirvió para preparar los ataques. Por ello, la guerra duraría como tal solo 72 días, del 25 de abril, que llega a las tropas británicas, hasta el 14 de junio de 1982. La superioridad militar de los europeos era sin duda mucho mayor, teniendo en cuenta además que los soldados argentinos eran muy jóvenes en algunos casos y además con muy poca instrucción militar. Finalmente terminan falleciendo 255 británicos y 649 argentinos, con duros golpes como el hundimiento del crucero General Belgrano, donde más de 300 argentinos iban a perder la vida allí. Los líderes de los dos países tendrían suertes diferentes, Galtieri depuesto y Margaret Thatcher siendo reelegida en 2 periodos más. Como comenzaba diciendo, es esta tragedia humana lo que realmente tuvo que sufrir el pueblo argentino. Si algún familiar de algún involucrado llegara a ver este video, de verdad mi más sentido pésame por lo que allí pasaron y reconocimiento por ello. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, En la ciudad de Pompeya aguantamos lava volcánica.
Me gusta cómo está escrita esta canción porque dice aguantamos, es como una visión completa de la humanidad. Y bueno, si nos ponemos más precisos, claro, tanto los habitantes de Pompeya y Herculano soportaron esta terrible erupción, quizás la más icónica de las erupciones volcánicas de la historia. Eso sucedió a los pies del volcán Vesubio una mañana del año 79 después de Cristo, un 24 de agosto o un 24 de octubre, que se piensa en la actualidad, a veces debido a hallazgos, a encuentros van cambiando las fechas, pero por ahí sería, provocando una terrible explosión que acabaría cubriendo de cenizas y material piroclástico a las ciudades cercanas de Pompeya, Herculano, entre otras. Esto fue tan grave porque estuvo tapado el cráter unos 700 años, acumulando la fuerza y estallando así, de esta forma. Mirándole el lado bueno, fue que conservó una ciudad de forma espectacular. Hasta 1748 es que comienzan las excavaciones y nos dejan ver tal como era una ciudad romana del siglo I, con las pinturas que se habían perdido. Esto es importante porque durante mucho tiempo no se sabía mucho de las pinturas romanas, y aquí en esta ciudad se encuentran muchas y en muy buen estado. Así que mirándole el lado bueno, después de tantos años y ya con el paso de la historia entre medio, se permitió encontrar una ciudad con ese estilo, que hasta el día de hoy se siguen encontrando muchas cosas, se siguen descubriendo muchos hallazgos bajo Pompeya. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Bien, aquí va con la muerte de dos grandes músicos, dos grandes artistas, si bien de estilos musicales un tanto distintos, ambos comparten ese sentido social, de música diferente, que algo entregaban con lo que hacían. No son unos músicos cualquiera, y ambos muertos, o más bien asesinados, en trágicas circunstancias. En contextos bastante diferentes, los dos vieron llegar su muerte por culpa de otro. Veámoslo partiendo por Lennon. John Lennon, que se hace famoso por su participación en los Beatles, que luego continuaría su carrera de solista o en compañía de su esposa Yoko Ono. Una vez escuché de alguien sobre esto, que el amor es ciego y también sordo. ¿Qué más presentación tendrá uno de los quizás músicos modernos más influyentes e importantes? Aunque quizás no te guste tanto su música, de que es clave, lo es. Pero veamos a su muerte. Corría el año 1980, específicamente un 8 de diciembre. Era un día normal para la familia Lennon-Ono, pero que se cruzarían fatídicamente con Mark David Chapman, su asesino, un tipo muy frío. Después se le hacen revisiones psiquiátricas y claro, le encuentran rasgos de psicopatía, por ejemplo. Bueno, él ya le tenía mucha mala a Lennon, desde el tema de que los Beatles eran más populares que Jesús. Eso no le gustó mucho porque él era muy religioso, así al extremo. Tanto por eso y por otras cosas más, que Lennon, como mostraba un cierto desprestigio a Dios, se dice que se vio obligado a hacerlo. Ese 8 de diciembre lo tenía bien planificado. Es potente todo su recorrido de partida, ya lo tenía pensado hacer antes, pero se arrepintió en un momento. ¿Y cómo se dio ese día? Lennon habitaba en el edificio Dakota en Manhattan, y ahí era muy común que sus fanáticos se reunieran afuera para tratar de encontrarlo, saludarlo, autografiar, cosas de famosos. Y a eso mismo Chapman se sumó. Estuvo conversando con los otros fanáticos y con el portero, era uno más. Pero en un momento se distrae y no ve que John se había bajado del taxi y pasó al edificio, por lo que lo sigue esperando. A las 5 de la tarde, Lennon y su esposa salen para ir al estudio y mira cómo pasó. Chapman se le acerca, le pasa el disco de Double Fantasy que había salido hace poquito para que se lo firme, y este sería el último disco que firmaría en la vida. Y justo Paul Goresh le toma estas fotos, que serían también las últimas de su vida, con su asesino ahí al fondo, el guión de una película de esto. El mismo Chapman sobre este encuentro dijo: irónicamente fue muy amable y muy paciente conmigo. La limusina estaba esperando y él se tomó su tiempo conmigo, tomó el bolígrafo y firmó mi álbum. Me preguntó si necesitaba algo más. Dije no señor, y se alejó. Un hombre muy cordial y decente. Y así Lennon y Yoko se fueron al estudio, sin saber que sería la última vez que lo harían juntos. El retorno, a eso de las casi 11 de la noche, Chapman lo estaba esperando. Se acerca de nuevo a saludarlo. Yoko después cuenta que John parece que lo reconoció. Cruza, se gira y le grita: señor Lennon, para luego propinarle 5 disparos, dándole 4 al cuerpo del cantante, 2 en el pulmón, una llegando hasta su cuello y los otros 2 en el hombro izquierdo cayendo al suelo. José Perdomo, el portero, le grita al asesino: ¿sabes lo que has hecho? Y Chapman con su frialdad le responde: sí, he disparado a John Lennon. Y así, tan campante, se sienta a leer mientras espera que llegue la policía. Incluso uno de los policías que llega cuenta que le pidió disculpas por haberle estropeado la noche. De ese modo, después de 20 minutos de sufrir por los disparos, John Lennon, uno de los Beatles y autor de grandes canciones, fallecía asesinado por su mayor hater. Hasta el día de hoy ese hombre continúa preso, incluso volviendo a pedir libertad condicional en su cadena perpetua. Este 2024, por 13ª vez, se le fue negada. Ahora pasemos a Víctor Jara, su calvario y muerte.
fuerte. Él fue un dramaturgo, cantante, compositor, músico, un artista de varios ámbitos que estuvo ligado a la izquierda y también al gobierno de Salvador Allende, donde lo más recordado de su trayectoria es sin duda su música, siendo de los autores latinoamericanos de mayor importancia y porque sus canciones son joyas. Posteriormente al golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, donde ya hablé algo al respecto, pero esto complementa más sobre todo por el ¿era necesario todo esto? ¿Esto con qué tiene que ver? ¿El nivel de ensañamiento puede ser justificado de algún modo? Aunque para ti sea un enemigo, un rival a derrotar, esto ya pasa a ser una cosa bestial. El día del golpe, él mantuvo su rutina, se dirigió a la Universidad Técnica del Estado y donde además iba a realizar un acto que finalmente no termina sucediendo. Al día siguiente, la universidad es allanada por las fuerzas militares, donde él, en conjunto con decenas de trabajadores, funcionarios y estudiantes, son detenidos y trasladados al Estadio Chile, posteriormente rebautizado como Estadio Víctor Jara. Allí el trato sería de un total desprecio hacia su humanidad, con golpes, pateaduras, humillaciones. El conscripto José Paredes confesó que incluso se jugó a la ruleta rusa antes de su muerte, de lo cual después se retractaría, creerle o no. No se le daría comida ni agua, estaría hacinado junto a miles de personas en ese mismo lugar, además del trato humillante y denigrante de los hombres a cargo del recinto. Estuvo 3 días en ese lugar. Al segundo logró mandarle un mensaje a su familia: diles que estoy bien, no menciones los golpes, no hables sobre lo que están haciendo conmigo, no quiero que ellas lo sepan. Fuerte. Así llegó el día 15 de septiembre, donde en el subterráneo del recinto deportivo, transformado en cárcel y centro de tortura, sería acribillado. En la primera autopsia se cuentan 44 tiros de bala. Aquí vuelvo, ¿esto era necesario? ¿Es justificado? ¿Se puede hablar de ello con esto? Posteriormente a su muerte es apilado junto a otros cadáveres y trasladado al cementerio, donde de coincidencia 2 mujeres lo reconocen y lo logran trasladar al servicio médico legal. Allí otro funcionario también lo reconoce y, temiendo que pudiera llegar a una fosa común, habla con su esposa Joan Jara, que va a reconocerlo en tal estado. Aquí se repite un poco con Lennon otra similitud en que ambos casos sus esposas tuvieron que observar el cuerpo destruido por las balas de sus maridos. Lo describió de este modo: absolutamente desfigurado, estaba lleno de sangre, lleno de hoyos de balas, estaba en una posición muy distorsionada, las manos estaban como crispadas y su cabeza llena de sangre, machucada, tenía su ropa, sus pantalones sobre los pies y el cuerpo interior todo hecho pedazos con cuchillos. Vaya que tuvo que aguantar Victor Lennon en sus muertes, además de privarnos a todos de la música y obra de estos dos artistas. Aguantamos muchas guerras: Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Bueno, aquí nombra una serie de guerras, veamos un repasito por todas ellas. Vietnam, la Guerra Fría. Aquí por fines pedagógicos lo veré al revés. Primero la Guerra Fría. Lo que se entiende como Guerra Fría fue un conflicto dado entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, además de sus aliados de cada bloque, OTAN y Pacto de Varsovia respectivamente. Este fue un conflicto entre comillas indirecto, o sea, no hubo enfrentamiento directo entre Unión Soviética y Estados Unidos. Por eso, por ejemplo, se dividieron algunos territorios, como fue el caso de Alemania y dentro Berlín, que se dividen primero en 4 y después en 2, además de una competencia que se daba en otros ámbitos como el cultural, la producción artística, de cine, en lo científico, como el caso más conocido de la carrera espacial, donde ambos querían mostrar sus avances en materia científica, poniendo enormes presupuestos en esto y sobre todo en el tema nuclear, donde ambos tenían gran cantidad de armas nucleares y misiles intercontinentales que en cosa de minutos podrían haber destruido al contrario. Esto fue lo que se llamó el MAT, destrucción mutua asegurada. O sea, si se te ocurre atacar, asume que también te van a destruir a ti. Entonces, esto hizo que no se desarrollaran guerras directas, pero sí indirectas, influenciadas o apoyadas por estas potencias. Y dentro de estos conflictos indirectos tenemos al primero, que fue el tema con las Coreas, donde Corea del Norte fue apoyado por la Unión Soviética, mientras que el sur por Estados Unidos, donde era obvio y manifiesto el apoyo de cada uno, pero a través de las Coreas se daba el conflicto, la pelea en este caso, ya que además cada uno tenía lo que se llamó su área de influencia, donde nadie quería perder terreno, como le pasó a Estados Unidos con Cuba. Por eso después iban a generar dictaduras en otros países de Latinoamérica, cosa ya archiconfirmada, para que no se le metiera a la Unión Soviética de nuevo en su patio trasero. Así es que llegamos a la Guerra de Vietnam. ¡La maldita Guerra de Vietnam! Dentro del marco de la Guerra Fría, por eso era mejor explicarlo al revés. El terrible conflicto que significa la Guerra de Vietnam. Ya vimos algo con el tema de la gente naranja. Aquí se enfrentó el Vietnam del Norte, también conocido como el Vietcong, apoyado por la Unión Soviética, y el Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Esto provenía de un conflicto colonial mucho más antiguo, dada la ocupación francesa en Vietnam desde los años 40 y 50. Así, ambos Vietnam iban a tener una visión diferente.
el norte más ligado al ideal comunista ya visto en Corea, China y la Unión Soviética, mientras que el norte ligado a lo occidental, con el apoyo de Estados Unidos. A pesar de la superioridad militar que aportaban los norteamericanos, Vietnam del Norte logró mediante una táctica de guerra de guerrillas, con las conocidas trampas, el uso de la geografía, los túneles, todo eso les permitió, a pesar de la superioridad técnica, lograr vencer y finalmente hacer retirar a las tropas extranjeras, donde además se hizo uso de 400.000 toneladas de napalm, tirar fuego sobre a quien le caiga, 75 millones de litros de agente naranja y otros herbicidas y cientos de millones de rondas de artillería, mientras que el Vietcong, con el apoyo de la Unión Soviética y China, contaron con 2.000 millones en suministros, según algunas estimaciones, con 8.000 armas antiaéreas, tanques, municiones, granadas e incontables rifles AK-47. Estos son claves para este tipo de conflictos, ya que son sencillos, confiables y cualquiera con un mínimo de entrenamiento puede usarlo. Pero bueno, finalmente la gente de Vietnam tuvo que aguantar bastante por dos lados. Primero, la invasión extranjera desde diferentes flancos, además de los líderes despiadados como Ho Chi Minh, que no le importaban las pérdidas humanas con tal de alcanzar su objetivo. Pueden matar a 10 de mis hombres por cada uno de los suyos que matemos nosotros, pero incluso así ustedes perderán y nosotros ganaremos. Le resultó, pero ¿a qué costo? Veamos los últimos dos conflictos que menciona. La guerra de los 100 años. La guerra de los 100 años. Este famoso conflicto con célebres personajes como Juana de Arco, Eduardo III, Enrique VI, Lehir. Si jugaron la campaña de Juana en Age of Empires, las conocerán. La espada de Lehir necesita más sangre. Que para empezar este conflicto, a pesar de su nombre, no duró 100 años, sino que un poco más de 116, desde 1337 hasta 1453, donde se enfrentaron los ingleses contra los franceses en una lucha por la corona de Francia. A lo largo de los años fue cambiando el desarrollo de la guerra, incluso con periodos de paz o con célebres batallas como Poitiers, Agincourt o ya del final Castillon, consiguiendo la victoria Francia y controlando su territorio. Uno de los sin dudas conflictos más importantes de la Edad Media, y sumado a todo lo que tenía que aguantar la gente por aquella época, hambrunas, peste, frío, enfermedades, pues se le sumó una guerra de más de un siglo de duración. Y finalmente vamos con Guerra de los 6 días. la Guerra de los 6 días. Este conflicto tan corto pero sumamente importante para Medio Oriente fue una guerra que en menos de una semana le permitió a Israel hacerse con el control del territorio. Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó a las fuerzas combinadas de 3 países, Egipto, Siria y Jordania, demostrando un poderío prácticamente total, obteniendo más territorio del que ya tenían. Así fue que logra quitarle a Egipto la península del Sinaí, la franja de Gaza, los altos del Golán a Siria y Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania. Así es que Israel pasó de contar con 20.000 kilómetros cuadrados a 102.040 kilómetros cuadrados, partiendo que desde un comienzo tomó más porcentaje del territorio que se había acordado con la ONU. Sin duda que un conflicto que, a pesar de lo corto de su duración, esto debido a las acciones rápidas y coordinadas de Israel, logró instalarse en Medio Oriente, cambiando por completo el tablero que se llevaba hasta ahí, formando eso sí conflictos que perduran hasta el día de hoy. Y bueno, finalmente hasta aquí el recorrido por El Aguante de Calle 13, esta canción que nos mostró, nos ilustró un montón de situaciones que la humanidad ha tenido que aguantar, muy variadas: muertes, guerras, hambrunas, sistemas políticos, económicos, desastres naturales también, un montón de hechos, sucesos que la humanidad le ha tocado enfrentar. Eso, fue un gusto haber hecho este recorrido para ustedes. Espero que les haya gustado, me imagino que sí, por algo llegaron hasta el final ahora del video completo. Quizás ya vieron la primera parte, lo esperaron y ahora están en el video ya finalizado totalmente. Eso, más que nada agradecerles si llegaron hasta aquí, un gran saludos y nos vemos hasta el próximo viaje por la historia.